Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. Frecuencia Educativa, un programa de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente, producido por la Unidad Académica de Docencia Superior. En una emisión más de su programa Frecuencia Educativa, colaboración académica de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente. En esta ocasión me complace saludar al maestro César Carranza Rodríguez, a quien agradezco mucho aceptar la invitación de participar en esta cápsula de radio. Bienvenido, César, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, doctora, y un saludo para todos los radioescuchas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, César. Pues comentar un poco de la trayectoria académica de nuestro invitado de esta edición radiofónica. Les comparto que César Carranza es ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Zacatecas, especializado en calidad y productividad. Es egresado también de nuestra maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente de nuestra máxima casa de estudios perteneciente, César, de la primera generación. En el ejercicio de su profesión se ha desempeñado como ingeniero en factura en diversas empresas automotrices y electrónicas. Actualmente es servidor público en una actividad que ya lleva 17 años en su trayectoria laboral en el municipio de Fresnillo, y además se desempeña como docente del área de Ingeniería Industrial en la Universidad Sierra Madre en el campus de Fresnillo, Zacatecas. Parte de esta trayectoria académica y laboral del maestro César, una de las temáticas que ha desarrollado es sobre el fracaso escolar, que es justo el tema. En esta ocasión vamos a conversar el fracaso escolar y las opciones para atenderlo en el nivel medio superior. Para abrir esta temática, César, para que nuestro público radioescucha acercarlo un poco más a este tema, compártenos, por favor, ¿qué es el fracaso escolar? Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, el fracaso escolar es uno de los retos más grandes que ha tenido el sistema educativo en México, y que las instituciones han desarrollado estrategias para poder minimizar, reducir esta opción negativa, y que parte de nosotros hemos estudiado por separado ciertos indicadores. ¿Cuáles son estos indicadores? 1, que es la reprobación. 2, que es el rezago educativo. 3, que es el abandono. Y 4, que es la deserción escolar. Todos esos indicadores son el conjunto del fracaso escolar, y que toda institución determina cada ciclo escolar con un indicador medible para determinar si realmente el nivel académico en el que se está realizando esta medición es factible o se requiere de darle más estudio o proponer estrategias que ayuden a minimizar este fracaso escolar. Entonces, este fracaso, dentro de mis investigaciones, yo propongo un ciclo que se estudie como un ciclo del fracaso escolar, en el que intervienen estos indicadores como etapas en las que el alumnado, los alumnos, las alumnas, llegan a estar en esta situación de reprobación, de abandono, de deserción, y que cada una de las etapas corresponde dentro de su proceso educativo a que contemplen si estas condiciones pueden ser resueltas o no, dependiendo de su situación personal, académica. Este ciclo de fracaso escolar tiene su origen en la reprobación. La reprobación es el no cumplir con los requerimientos establecidos por las instituciones, reglamentaciones y en los derechos que tiene todo alumno dentro de su institución. La segunda etapa es la repitencia, que es cuando el alumno tiene que repetir esa materia y que se le carga en el siguiente semestre, y entonces va arrastrando esa materia. La siguiente etapa es el rezago educativo. El rezago educativo es más que nada quedarse atrás. En un semestre reprueba una materia, el siguiente semestre la sigue arrastrando, y si se presenta esa condición en los siguientes semestres, pues cada vez más va teniendo ese rezago. El rezago es una etapa en la que el alumno tiene más carga académica y que tiene que resolverla de alguna manera, y que las instituciones deben de apoyarlo,
deben de tener una estrategia para poder apoyarlo. La siguiente etapa es el abandono, que es cuando el alumno decide voluntariamente retirarse de la institución educativa por no cumplir con ciertos requerimientos académicos. En cada una de las etapas que se están mencionando intervienen ciertos factores, como lo son factores extraescolares, que son indicadores o problemáticas familiares, problemáticas sociales, problemáticas económicas principalmente, y que generan en el alumno o le afectan de alguna manera para que decida abandonar sus estudios. La siguiente etapa es la deserción escolar. La deserción escolar es cuando ya el alumno decide retirarse ya de la institución como tal. El no cumplir con los requerimientos académicos, pues se retira. Y dando como resultado, pues el fracaso escolar. Qué importante es identificar estas etapas y, como lo planteas tú a partir de las investigaciones que has realizado, como un ciclo. Es decir, fases que llevan a otra y subsecuentemente pueden llegar a afectar el desempeño académico, ¿no?, del alumnado. En ese sentido, bueno, podemos encontrar la problemática de la reprobación, de la deserción, el abandono, pues desde el nivel básico. Pero una etapa que tú has investigado durante algún tiempo, que es la educación media superior, y que es el tema del que en esta ocasión nos vas a compartir los resultados. Coméntanos, comparte con nuestro público Radio Escucha por qué es importante atender esta cuestión del fracaso escolar, específicamente en el nivel medio superior. La educación media superior en México es conocida también como bachillerato, preparatoria o en su equiparable educación técnica o tecnológica. Es un nivel académico que se cursa a partir de la educación secundaria, cuyos programas y planes están diseñados para que el alumnado tenga las herramientas y conocimientos para ingresar al nivel superior. Esta es una etapa en la que muchos hemos tenido la experiencia de esa transición de la secundaria a la preparatoria. Es una etapa que el alumnado empieza a experimentar ciertos cambios, como son más independencia, se llega a formar su personalidad, ya no tiene mucho apego con los papás, y que esa etapa se puede decir que de cierta manera es un poco más libre y comienza a tomar decisiones para pensar cómo va a desarrollar su futuro, cómo va a tener un plan de vida. Entonces, este nivel es muy importante para nosotros que lo hemos experimentado porque es una transición muy, muy bonita. Esta etapa justamente de la educación media superior pues es la antesala a la etapa profesional, ¿no? A la carrera, a la especialización en donde van a dedicar su vida profesional. En ese sentido, tú has trabajado en tus investigaciones un tema que quizás para muchas personas nos es desconocido, pero para muchas otras no, que es el tema del cursillo. En ese sentido, ¿qué es el cursillo y cómo lo puedes describir como una estrategia que, hasta donde tengo entendido, se lleva a cabo en el sistema de preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Compártenos sobre esta modalidad de atención al fracaso escolar. Bueno, el cursillo es una estrategia que ha desarrollado los programas de preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde los años 90 se ha venido utilizando esta estrategia. Es una metodología que entra dentro del ciclo del fracaso escolar para eliminar, evitar o reducir ese fracaso escolar. En mi investigación, el caso de estudio de la preparatoria número 3 de Fresnillo, Zacatecas, en el 2020 tuvo una reprobación del 20% de su matrícula. Si consideramos que en el 2020 tuvo una población de 700 alumnos, entonces 163 alumnos estaban en condición de reprobación. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hace la universidad? Es de que propone un cursillo a todos los alumnos para poder pasar esa materia. Se pueda reducir ese índice en el que, si consideramos pues que es el 20%, pues para la institución es un índice que debe poner atención y que es grave. Y debe de tener un mecanismo para reducir ese índice de reprobación. Este cursillo se aplica para reducir ese índice de reprobación. ¿Cómo funciona el cursillo? Bueno, se programan sesiones de tutorías, de enseñanza-aprendizaje del contenido académico del curso normal, en la que los alumnos deben de cumplir con esos requisitos y poder pasar la materia. Se asigna un asesor, debe de otorgar una calificación, y esa calificación se registra ya en el servicio escolar y posteriormente puede llegar a que el alumno se halla de manera regular. Cuando está en cursillo,
el alumno es irregular porque lleva arrastrando una materia, pero si posteriormente llega a reprobar otra materia, pues sigue siendo irregular. Hasta que el alumno logre pasar y cumplir con los requerimientos académicos, su proceso educativo puede funcionar de manera correcta y de manera normal. Sin duda, César, pues esta información que nos compartes es de suma importancia para quienes nos dedicamos a la cuestión docente y para quienes tienen hijos, hijas, ¿verdad? En esta condición del fracaso escolar, el cursillo es una modalidad que dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas ha funcionado, como bien dices tú, desde los años 90. Pues un tema de interés educativo y de actualidad. Te agradecemos la participación en esta edición del programa Frecuencia Educativa y nos despedimos de nuestros queridos y queridas radioescuchas. Hasta la próxima. Esperamos tu sintonía en la siguiente Frecuencia Educativa. Somos arte, cultura y tradición. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.